que en la jornada de ayer el Comité de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura finalmente declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad a la ex ESMA, esta escuela mecánica de la Armada que durante tantos años, en lo que fue la última dictadura cívica-militar, funcionó como un centro clandestino de detención. Y para hablar acerca de esta democracia nuestra de cada día, es que nos encontramos entonces con la columna de política nacional e internacional de Álvaro Olmedo, quien es docente de la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenido, ¿cómo le va, Álvaro? Bienvenidas usted también a nuestra casa, gracias. Bueno, para hablar un poco acerca, en este marco, ¿no? Para hablar acerca, usted le puso este título de alguna manera, esta democracia nuestra a la cual de alguna manera nos hemos acostumbrado. Sí, efectivamente, y creo que tenemos que seguirnos acostumbrando cada día más. Hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, creo que es pertinente, diría de algún modo, se impone hacer alguna reflexión, alguna evaluación, aunque sea provisoria, de los adelantos y de los retrocesos que tuvo la misma. Por supuesto, como en todos los procesos políticos, económicos y sociales, no todo es blanco o todo es negro. En todo caso, diría que hay una mixtura. En sentido positivo, tendríamos que decir que la expectativa, los índices de nacimiento en el año 83 era del 30% y hoy llega apenas al 9%. En cuanto a los niveles o a las expectativas de vida, decimos que en el año 83 era de 70 y hoy es del 76,5. Esto se debe a que el programa de vacunación ha sido ampliado, pasó de 4 a 16 vacunas, entre otras políticas públicas acertadas. En cuanto a la educación, tenemos que decir que en el año 83 solo el 60% de la educación estaba en el ámbito secundario, mientras que hoy ese nivel alcanza prácticamente el 100%. Otro tanto sucede en el nivel o en el ámbito universitario. Eran solamente 65.000 los inscriptos y hoy son 450.000. De manera que acá se ha producido un adelanto tremendamente significativo con un impacto positivo en la generación de una masa crítica distinta. Hay otros avances, no tan cuantificables, pero que definitivamente han generado otro orden de mayor igualdad. Me estoy refiriendo concretamente a la ley del divorcio, a la ley de matrimonio igualitario o a la igualdad o a la paridad de género, por lo menos en el ámbito parlamentario, cuestión que habrá que seguir profundizando en otros ámbitos también. Hay que decir, y acá hay que hacer un llamado de atención muy interesante, que en la justicia se juzgaron a los genocidas del mal llamado proceso de reorganización nacional. Y como vos estabas haciendo referencia, hoy la humanidad entera, en su máximo organismo, en la ONU, ha reconocido este proceso de paz y de justicia que se ha llevado adelante en la Argentina por la democracia como ejemplo del mundo. La ESMA ha sido, en este sentido, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. No son muchos los lugares en el mundo donde esto ha sucedido, son solamente 6, para que nos demos una idea de la magnitud, de la relevancia que esto tiene. Ahora bien, toda la situación o toda la democracia ha tenido una situación de avance, decíamos que no. Hay deudas pendientes que son muy complejas y que necesariamente tiene que resolver. La pobreza ha aumentado de manera significativa. El 50% de los niños que nacen en la Argentina ya nacen en esa situación. Además, la desigualdad entre el percentil más rico y el percentil más pobre ha aumentado esta grieta. Estas dos variables unidas generan una problemática estructural que necesariamente hay que resolver. El desempleo también ha aumentado y ha aparecido también un fenómeno nuevo, que es que
aquellos que tienen trabajo no necesariamente van a satisfacer todas sus necesidades básicas. Es decir, en muchos casos la canasta básica está superando los ingresos de los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? ¿Se puede solucionar con autoritarismo? Definitivamente no. Esto hay que solucionarlo con más democracia, con más ejercicio participativo. Alfonsín hablaba y decía que con la democracia se educa. Yo le agrego que también se educa para la democracia. Es decir, hay que pensar en la democracia como valor, hay que pensar en la democracia como forma de vida. Y acá nos podríamos preguntar si efectivamente la democracia es un valor. Sí, lo es. ¿La democracia es un concepto? Sí, lo es. Pero también podemos decir que la democracia es un estadio, es decir, es una forma de vida que nos posibilita crear en libertad, manifestarnos, expresarnos en libertad. La libertad parece un requisito fundamental, indispensable para el ejercicio de la democracia. Y acá se dan algunas paradojas insalvables en esta Argentina. Quienes hablan de libertad son los que amenazan a la democracia, son los que nos amenazan con que la democracia es una posibilidad, pero que también se puede resolver el gobierno desde el DNU, es decir, desde el autoritarismo. Y también la segunda de las paradojas es que nosotros estamos convencidos que la educación es la única forma de salir adelante, porque esto significa la formación de ciudadanos, porque esto significa la posibilidad de tener ciudadanos más comprometidos, más solidarios, más capacitados. Y ahora resulta ser que algunas voces nos quieren hacer creer que la educación debe ser paga. Bueno, la verdad que esto sería un retroceso casi, diría, infinito. Los argentinos ya hemos pasado por los autoritarismos y los procesos mesiánicos que venían a salvarnos. Hemos dejado atrás el fatídico golpe del 76 y la maldita guerra de Malvinas, pero la memoria está viva. En función de los 30.000 desaparecidos y de los momentos más aciagos de la historia argentina, tenemos que recuperar y revalorizar todos los días la democracia como una forma de vida. La democracia no puede ser puesta en jaque o en cuestión toda vez que a alguien no le resulte algo. Ahora, porque a alguien no le parece, amenaza con los DNU o amenaza inclusive con eliminar algún artículo de la Constitución que no le va de acuerdo a su proyecto político. La salida no está por ahí. Los argentinos hemos sufrido ya demasiados procesos militares como para seguir intentando por esas salidas. ¿Cuáles deberían ser las salidas? Y con esto voy cerrando. En principio tendríamos que rescatar esta idea del gobierno por el pueblo, para el pueblo. No es posible que sigan los procesos de acumulación en favor de determinados y de pequeños grupos económicos y que todo el peso de la deuda externa recaiga sobre el pueblo argentino. No es posible tampoco, lo decía recién, pensar en salidas que tengan que ver con autoritarismos mesiánicos. Necesariamente tenemos que educar para la democracia, tenemos que insistir en todas las formas y en todos los niveles de educación, porque eso es lo que nos asegura una masa crítica sustentable, la posibilidad de ciudadanos comprometidos, y por fin tenemos que comprometernos con una voluntad transformadora y que la democracia sea definitivamente la conquista cotidiana que todos estamos esperando. Bien. Álvaro, ahora para finalizar, simplemente, más allá de este análisis que usted bien nos hacía, hay que tener en cuenta que, sin embargo, hoy seguimos escuchando discursos frente a todo este panorama que usted bien nos contaba, discursos en los cuales se suele escuchar con los militares estábamos mejores, que vuelvan los militares, o incluso muchos
personas que hoy aspiran a ser presidentes o presidentas de esta república mencionaban algunas de estas frases, o ven y tienen en algunas prácticas que eran comunes a esto, al desestimar la democracia. ¿Qué hacemos frente a esto? Porque asusta, entristece, sorprende. Lamentablemente es un combo de todas estas sensaciones a las que estabas haciendo referencia. De todas formas, hay que decir que hay que insistir con la democracia, no porque la democracia logre necesariamente los consensos que a todos nos gustaría, no, pero sí la democracia es el ámbito, es la forma, es el método de resolución de los conflictos a través de un debate público, plural, es decir, la Cámara de Diputados es la expresión acabada de esta democracia, y ayer observábamos con atención un debate profundo que se daba en la Argentina, y no necesariamente hubo un acuerdo, pero la democracia posibilita esta alternativa que en última instancia se vote y que las mayorías decidan cuál va a ser el destino. Pero así como hacen otros países, como lo hace Alemania con los genocidios que tuvo en su momento, la Argentina tiene que por fin superar estas instancias de genocidio y tiene que ver un horizonte más humano, un horizonte más acorde con este reconocimiento que ha hecho la ONU, tiene que mirar en un sentido más igualitario y en un sentido donde la educación juega un papel fundamental. La igualdad de la que hablamos pasa necesariamente por la educación y la igualdad de oportunidades, por supuesto. Álvaro, siempre es un placer recibirlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.